Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, para considerar juntos uno de los pasajes más conocidos, no solamente por el pueblo de Dios, sino por la cristiandad en general, y aún en distintas partes del mundo, donde la cristiandad no es mayoría. El pasaje es muy conocido, se ha titulado en la mayoría de las Biblias, la parábola del Hijo Pródigo. El capítulo 15 relata acerca de tres cosas perdidas: una oveja, una moneda y un hijo. Lleva este nombre, la parábola del Hijo Pródigo. Siempre pienso si tal vez no hubiese sido más conveniente llamarla la parábola del Padre Bueno, porque aquí se pone de manifiesto el corazón de su Padre, figura del corazón de Dios. La palabra pródigo se parece a prodigio, pero no tiene que ver en este caso. La palabra pródigo ya no se usa tanto en nuestro castellano cotidiano, significa despilfarrador, alguien que malgastó aquello que le fue dado. Esto es lo que significa pródigo. No es alguien virtuoso, sino alguien que por el contrario despilfarró, como cuenta el relato, aquello que su padre le dio. Es un pasaje, le decía, muy conocido, aún en la pintura religiosa. Hay una pintura muy famosa de Rembrandt que retrata la figura del padre recibiendo a ese hijo de rodillas, que viene a pedirle que lo haga como uno de sus jornaleros. Vamos a leer el relato y con la ayuda del Señor poder sacar para nosotros algún provecho de la preciosa palabra de Dios. Leemos entonces Lucas, capítulo 15, versículo 11, donde el Señor Jesús relata y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, y oyendo la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado para mí un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas, mis cosas, son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es un relato hermoso
que no lo vamos a considerar en la totalidad porque habría que hablar del hermano, como se hace muchas veces, figura de los seres humanos que a menudo no sentimos conforme al corazón de Dios. Dios siente de una manera y nosotros, aún siendo sus hijos, lamentablemente a veces sentimos de otra. Este hermano mayor es una figura de esto, que a muchos de nosotros nos pasa. Yo siempre confieso que para mí la misericordia de Dios y la gracia de Dios me fueron extraños cuando yo no conocía al Señor. Y venido al Señor, realmente me siguen pareciendo extraños, si bien la disfruto todos los días. Pero por naturaleza uno espera la ley, que 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 son 16. Y la misericordia y la gracia de Dios está más allá de la matemática. No siempre multiplica 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Dios a menudo va más allá de la matemática, va más allá de la física, de leyes mismo que Él ha hecho, Él las puede llevar. Los hombres vivimos en un mundo muy limitado, donde 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Y el que las hizo las paga, y nos queda más cerca el ojo por ojo y el diente por diente, que la gracia y la misericordia de Dios, que si bien la hemos disfrutado, no terminamos de asimilarla, por lo menos lo confieso con pesar, y de poder retransmitirla como nosotros mismos la hemos recibido. En este relato se encuentran como algunas fotos. Rembrandt retrató la parte en que el hijo está postrado delante de su padre, tomando la mano, pero pareciera haber otros cuadros más. La pintura religiosa ha retratado pasajes preciosos de la palabra de Dios, y se podrían hacer por lo menos 5 cuadros en lo que yo veía acá. En los primeros versículos dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Este primer cuadro sería el tiempo de partir, el tiempo de irse de la casa, el tiempo de partir. Siempre que leo el pasaje me da de pensar qué le habrá pasado por la cabeza a este muchacho para irse de la casa de un padre como el que tenía. Y a la vez sirve de consuelo en algunos padres buenos que tal vez sus hijos no le respondieron de la misma manera. Todas las parábolas del Señor tienen una finalidad, y acá la finalidad es que Dios celebra en aquello que se ha perdido cuando es recuperado. Esa es la finalidad de la parábola, pero con el temor de Dios podemos ver estos cuadros, donde está el tiempo de partir, de hacerse la valija y de irse. ¿Qué lo habrá llevado a este muchacho a querer abandonar semejante padre, semejante casa y semejante situación? Bueno, hermano, yo no lo sé, pero sí sé que a mí se me cruzó por la cabeza un montón de veces y que no soy el único. Lamentablemente, dice la Biblia que el corazón de los hombres está inclinado de continuo al mal. Nuestra naturaleza primera nos lleva a querer apartarnos de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros testificamos lo que hemos visto y oído, como decían los apóstoles, que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Somos testigos, decimos a otros con la Biblia: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Sin embargo, hermano, tenemos que confesar que a más de uno a veces se nos cruzó por la cabeza hacer la valija e irse. Como si hubiese afuera alguna solución. Yo me convertí a los 22 años, cosa que he dicho muchas veces en este lugar, pero esos pocos años que hoy veo con 52 me sirvieron para saber que afuera no hay nada bueno y que por ese camino yo no puedo volver. Sin embargo, tengo que confesar que la idea peregrina de largar todo y salir se me ha cruzado más de una vez por la cabeza, y que por lo que he conversado con los hermanos a lo largo de los años, no soy el único. Es que el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal. Así que cuando te vengan estos 5 minutos, no te extrañes, porque esto es normal y le acontece a todos los hijos de Dios y a todos los creyentes, por más piadosos que sean. Grandes hombres de Dios quisieron dejarlo todo más de una vez y salir corriendo. Este muchacho le pidió los bienes y se fue. Tiempo de partir. Y el padre se los repartió. No lo obligó a quedarse.
De hecho, no lo hace Dios con nosotros. Estas puertas no tienen candado. Cualquiera de nosotros puede abrirla y puede irse. Dijo el Señor en una ocasión a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Porque ya había muchas personas que no estaban siguiendo al Señor. Y Él le dijo a los suyos si acaso ellos también querían irse. Como diciendo, si lo quieren hacer, pueden hacerlo. Las puertas no tienen candado. Dios no ata a nadie. Y cuando a veces nosotros insistimos, como este muchacho, lo digo también en el temor de Dios, es como si Dios nos dijese, bueno, anda. Y lo permite. En este caso, obviamente, y en todos los casos, para que aprendamos la lección de que sin Él no se puede vivir, pero en el momento lo permite, y uno abre la puerta y sale. Y sale. Y se siente como liberado. Yo he hablado con muchas personas que se han apartado del Señor. Y en el primer tiempo dice, mira, ahora sí, ahora estoy bien, estoy viviendo la vida, ahora sí estoy disfrutando. Yo me sentía como atado, como encadenado. Es que vivir bajo la autoridad de Dios no es gravoso, dice la Biblia, pero tampoco es sencillo, porque Él es ajeno a nuestra humanidad. Nuestra humanidad quiere cruzar la puerta e irse como este muchacho. Entonces muchos hermanos que se han apartado, que han dejado la congregación, o se han aportado sin dejar la congregación, en un momento es como que se sacaron un peso de encima, se siente como liberado, pero es una liberación equivocada. Es decir, que se sacó el traje adecuado para tirarse al agua, ese es el peso que se sacó de encima. Pero sin embargo muchas veces la gente ni bien se aparta se siente liberada. Y otra cosa que también es notoria, que no enseguida que cruza la puerta le va mal. Hay mucha gente que se va, cruza la puerta, empieza a vivir equivocadamente y encima no está recibiendo consecuencias en el momento. Por el contrario, por ahí hay amigos que lo vuelven a encontrar, ¿cómo te va? Pasan momentos geniales, me estoy viendo con gente que no me veía, mirá, yo conozco que muchos inconversos son mejores que muchos creyentes, y empiezan este tipo de experiencias, y pareciera que todo va bien, y le proponen algunos negocios que antes no tenía, y como diciendo, está bien, pero atrás viene la otra foto, atrás viene el otro cuadro, el segundo cuadro, que es el tiempo de sufrir. Después que uno cruza la puerta, no caen rayos del otro lado, cualquiera puede probar, no cae el rayo del otro lado enseguida. Pero hermano mío, tenga por cierto lo que mi corazón también tiene por cierto, que tarde o temprano, vos y yo llegaremos a cuidar chanchos algún día. Esto de cuidar cerdos para un judío era algo tremendo, porque ellos abominaban de los cerdos, de hecho no los comen, y cuidar cerdos era algo tremendo. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 73, el verso 27, algo que no puede ser quebrantado. He aquí, todos los que se alejan de ti perecerán. He aquí, todos los que se alejan de ti perecerán. Aun cuando crucen la puerta, aun cuando se sientan liberados el primer tiempo, sientan que hicieron nuevos amigos, que están más a gusto, que ya se sacaron una carga de encima, no empezaron más que un camino que tarde o temprano lo va a llevar donde llegó este muchacho. Cuando se terminaron los bienes, cuando se terminó la fiesta, entre comillas, y empezaron los problemas. Este cuadro se llama tiempo de sufrir. Y hermano, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Todo el que se aleja de ti perecerá. Tú escribirás en el polvo a todo aquel que de ti se aleja. Se borra. Todas aquellas cosas lindas que escribimos en la arena con la primera ola se borran. Y este muchacho llegó a esa situación. Y fue una situación desesperante, donde dice que tenía tanta hambre que se quería comer lo que estaban comiendo los chanchos, que eran algarrobas. Uno dice, eso es tremendo. ¿Sabe qué es más tremendo? Lo que dice el mismo texto. Y nadie le daba. Y nadie le daba. No es que quería un sándwich, Se quería comer lo que comían los chanchos que estaba cuidando. Y la gente del lugar, que parecía tan maravillosa, no le daba. Siempre que hablo de esto me recuerdo de alguien que yo escuché mucho en mi juventud, que fue Enrique Santos Discépolo, y en uno de sus tangos dijo, la indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Y invita a caminar con una palabra muy vulgar, ¿no? Camina.
ese mundo que parecía fantástico, de amigos, y todo se termina. Y viene la necesidad, siempre viene el problema. Siempre viene el problema. El jueves estaba con los hermanos de Roosevelt hablando de la casa de Dios, de la característica de la casa de Dios que la menciona el hijo acá más abajo, abundancia de pan. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Cuando alguien se aparta, lo primero que va a tener es necesidad espiritual. Posiblemente muchas veces viene de la mano la necesidad económica también. Y muchas veces viene de la mano la desgracia familiar. Hermanos que se han distanciado del camino, han malogrado su fe, han naufragado, dice la Biblia, en cuanto a la fe. Y también algunos han perdido sus hogares. Pareciera que el divorcio está encadenado. Cuando uno se aparta, atrás viene el divorcio. Yo lo he visto en muchos matrimonios que se han apartado del Señor. Lamentablemente llegaron a esto. Como si fuera que divorciarse de Dios no alcanza, después finalmente se divorcian de su esposo o de su esposa. Y el ver los hijos en la calle, y ahí empieza la desgracia familiar y un montón de cosas que no se pueden solucionar con plata. Siempre que leo el capítulo 3 de Génesis, cuando relatan el verso 6 de qué manera comieron, la mujer le dio al esposo y demás, el próximo texto dice entonces, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Qué bendición sería que los ojos fuesen abiertos antes de agarrar el fruto. Que los ojos fuesen abiertos antes de dar el paso equivocado. Siempre pienso que si alguien le hubiese pasado la película al rey David el día que se quedó en el terrado, hubiese llegado un ángel y le hubiese proyectado en la pared los próximos 20 años de su vida, ese hombre hubiese salido corriendo a la guerra, no se hubiese quedado en el terrado de su casa. El texto dice, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David, el rey, se quedó en el terrado de su casa. Y allí comienza la historia donde vio una mujer que no era la suya y como cualquier rey la mandó a traer y la hizo suya. Como esto no alcanzó, hizo traer a su marido, quiso engañarlo, como no pudo, lo mandó al frente de batalla para matarlo. Una sucesión de hechos tremendos. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Al principio parece haber fiesta, después vienen los chanchos, después viene la desgracia familiar, la desgracia económica, la desgracia de todo tipo. Yo he llegado a ver personas apartadas que no son absolutamente la sombra, ni físicamente, de lo que fueron cuando estaban en comunión. Dice Isaías capítulo 30, ¡ay de los hijos que se apartan buscando consejo y no de mí, para abrigarse con cubierta y no de mi espíritu! Dios dice ay, y cuando Dios dice ay, es para lamentarse, para agarrarse la cabeza, en serio. Dios quiere que los ojos sean abiertos antes y que cuando venga la fantasía de la terraza o de que me voy y voy a estar mejor, yo me aparto, pudiese venir como esta película. Le pasó a un rey pagano, como era el hijo de Nabucodonosor. Le apareció una película en la pared, estaba en plena fiesta, habían hecho traer los vasos de la casa de Dios. Y un rey pagano, sin embargo, apareció una mano en la pared que escribió palabras que él no entendió. Vino el profeta Daniel y le dijo de qué se trataba. Le dijo, mirá, lo que dice acá es que fuiste pesado, fuiste puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Dice la palabra de Dios que las rodillas le empezaron a golpear unas con otras del miedo que tenía. Quiera Dios, hermanos, con nosotros tener esa misericordia para que cuando nos venga el sueño peregrino de que sin el Señor nos puede ir mejor, veamos lo que puede pasar en los próximos 20 años de nuestra vida, a nosotros y a nuestros hijos. Jorge muchas veces lee del rey Sedequías. Lo llevaron a Babilonia, a él y a sus hijos, un rey impío. Degollaron a sus hijos delante de él, les cortaron la cabeza delante de él y después a él le arrancaron los ojos. Porque todos los que se alejan de ti perecerán. Y este mismo salmista dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Como que lo entendió, porque él tuvo una crisis. Salmo 73, después léalo en su casa, es una pieza, como toda la palabra de Dios, preciosa.
Segundo cuadro es tiempo de sufrir. Verso 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Cuando comienza el texto, 17, dice, y volviendo en sí. ¿Podemos decir sin hacerle fuerza a la Biblia que estaba fuera de sí? Sí. El apartarse de Dios es locura. Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, comenzamos un camino de locura. Por eso dice que volviendo en sí. Los psicólogos hablan del insight, de darse cuenta. Es como que se dio cuenta, tuvo un insight. Que no fue un insight, fue luz de Dios. Misericordia de Dios, porque hay gente que no vuelve nunca más y muere lejos. Siempre digo una y otra vez, el problema no es morirse, el problema es cómo y dónde. El problema no es morirse, todos vamos a morir. El problema es cómo y dónde. ¿Cómo y de qué manera? Y volvió en sí. ¡Qué bendición! Dice un poeta, alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. ¡Qué bendición que tuvo este muchacho! La de volver en sí. Algunos mueren fuera del camino. En esos velatorios no tenemos nada que decir. Fue el del día viernes a las 12 de la noche. En la muerte de este chico de 22 años. Quien muere fuera del camino. Y no tuve nada que decir, más que darle un beso a la familia, un abrazo, orar por ellos y seguir orando por ellos. Tiene la edad de mi hijo, pasó en casa días y días enteros cuando chico. Y no pude verle dentro de la caja. Realmente no tiene sentido y no quise hacerlo. Me quedé fuera con su familia. Porque todos los que se alejan de ti perecerán. Y los hijos también. Dice el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Cuando murió uno de los hijos del rey David, se llamaba Absalón, lloraba David desesperadamente, decía, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Claro, toda la vida. Uno dice, ojalá me pase a mí, no, posiblemente le pase a nuestros hijos, lo cual sea peor, y nosotros lo tengamos que ver. Y después nos arranquen los ojos, perdamos la visión y moramos en oscuridad. Esto puede pasar. Sin embargo, un rayo de luz pura alumbró el chiquero. Y este muchacho volvió en sí. Tiempo de reflexión se llama este cuadro. Y dijo, ¿cuántos en casa de mi padre, jornaleros, están mejor? Yo voy a volver. Hoy dicen los chicos, le cayó la ficha. Yo conozco mucha gente cristiana, apartada, pasando males terribles, no le cae la ficha, sigue. En el libro de Amós dice Dios una y otra vez, los herí con el viento solano y no se volvieron a mí. Los hice estar a diente limpio y no se volvieron a mí. Qué tremendo es que nos pasen cosas tremendas y encima no nos volvamos a Él, que no sirva para nada tanto dolor. Esto es lo tremendo. El dolor es tremendo. Pero es más tremendo cuando el dolor no sirve para nada, cuando a la persona no le cae la ficha, cuando eso no sirve para que se vuelva a Dios corriendo. Como dijo este muchacho, ya tenía las palabras en la boca. Y en el versículo 20 llega el otro cuadro que es el tiempo de volver. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tiempo de volver.
Miren, hermanos, yo lo digo muchas veces, y ya es que pasa a hacer cosas de viejo, ¿no? Para apartarse no hace falta dejarse de congregar. De hecho, algunos hermanos se han dejado de congregar y hoy están volviendo, nos da mucha alegría, pero es necesario que tenga esto muy claro en el corazón, si no, no sirve de nada. A veces nos acerca la necesidad, nos acerca el problema, pero no nos acerca a saber que hemos abandonado el corazón de Dios, que le hemos causado dolor. Decía el crucificado junto al Señor, nosotros a la verdad padecemos por lo que merecieron nuestros hechos. La tenemos que tener clara, hermano, a la hora de volver. No es volver porque no tengo para comer, o volver porque me siento solo, o volver porque extraño. Es volver porque no puedo estar ya sin Dios. Porque comprendí que separado de Él no se puede vivir. Y el otro poeta dijo, sin tu influencia santa, la vida es un morir. Hermano, tenemos que grabar en el corazón por la misericordia y la gracia de Dios que fuera de Dios no hay vida. Sería como ir a un planeta sin oxígeno. Lo único que queda es morir. Pero la idea peregrina que pasó por el corazón de este muchacho sigue pasando en esta hora. Y este muchacho volvió, y todos sabemos de este padre que no esperó toda la confesión. Porque Dios conoce la palabra antes que esté en nuestra boca, pero Él venía dispuesto a decirlo. Eso es confesar, es decir lo mismo que Dios está diciendo. La palabra confesar significa decir lo mismo. Homologeo, decir lo mismo. Decir lo mismo que ¿qué? Decir lo mismo que Dios dice. Señor, es una locura que te haya dejado. No soy digno de ser tu hijo. Dice el rey David después de semejante pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu rostro. Y claro que no hubo más palabras que el padre lo abrazó y lo besó. Deje el impío su camino, dice el libro de Isaías, y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Hermano, no tenga duda, cuesta mucho volver. Hay hermanos que no vuelven porque les da vergüenza. Yo siempre le digo a los hermanos que están en comunión, si encuentran a alguno de ellos, díganle que nosotros los estamos esperando, que no le dé vergüenza. Pero volver es muy difícil. Volver es muy difícil porque hay que vencer esa ley de gravedad que nos impulsa de continuo al mal, y a no ser por la misericordia de Dios, cuesta muchísimo. Hay que clamar, cuesta lágrimas. Hay situaciones que se han generado al estar fuera de la casa de Dios, nuevas familias, un montón de situaciones, compromisos laborales, comerciales, afectivos. Cuesta mucho romper con todo eso, por eso tantos hermanos no vuelven nunca a la comunión en toda su vida. Pero hoy los queremos alentar de parte de Dios. Vuelva. Le dijeron a Job, vuelve ahora en amistad con él, y te sobrevendrá bien, y alejarás de tu tienda la aflicción. Cuesta volver porque nunca falta el hermano mayor de la parábola que nos mira como carne de cogote, como se decía antes, ¿no? Esa mala cara. Yo he hablado con hermanos que han vuelto a la comunión y dicen, no, pero fulano no me saluda. No, yo vi que me mira mal. A lo mejor puede ser una idea propia de él, ¿no? Pero en algunos casos fue verdad. Es difícil volver así, ¿no? Es más fácil salir con un padre que no hace falta que le digamos todo, que ya nos abraza. Ojalá que los otros hijos hagamos lo mismo, que no nos tenga que explicar por qué se apartó, un montón de cosas más, que ya lo abracemos y le contagiemos calor. Eso es lo que hace el abrazo. El abrazo contagia calor, pertenencia. Este muchacho volvía a la miseria, estaba descalzo. Dijo el padre, traigan el anillo, que es la identidad de la familia, traigan ropa nueva y tráiganle calzado para los pies. Estaba irreconocible. Lo vuelvo a decir, gente que ha estado apartada del Señor, uno la encuentra después de muchos años, está irreconocible. Físicamente se ven los daños de haber vivido lejos de Dios. Pero el padre que conoce a los hijos aún en la peor condición, dijo, es mi hijo, pónganle el anillo, pónganle el vestido, pónganle los zapatos.
Esto es tiempo de restauración. Tiempo de volver y de ser restaurado. Esto, hermano, es lo precioso del corazón de Dios, que no solamente que nos perdona. La palabra perdón no alcanza. Posiblemente habría que en alguna nueva traducción de la Biblia corregirla. La palabra más apropiada es restaurar, no es perdonar. Restaurar significa volver a poner al otro en el lugar que estaba antes. Nosotros entendemos por perdonar que te dejo pasar, que por esta vez pasa, que medio que me olvide. No, hermano, la palabra es restaurar, es lo que Dios hace con nosotros. Nos vuelve a poner en el lugar en que nosotros estábamos antes. Cuando quieras saber si realmente perdonaste a alguien o no, fíjate si lo podés volver a tratar como antes y mirarlo a los ojos. Si no lo podés hacer es porque realmente no lo perdonaste, no lo perdoné y no lo restauré. Acá el Padre, figura de Dios, restaura al Hijo. Le puso el anillo, le puso la ropa, le puso los zapatos. Eso es restauración. Y termina con un hermoso tiempo, que es el tiempo de la alegría. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque hay una razón. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios quiera, hermanos míos, que sea así. Que en este tiempo estén volviendo muchos hermanos a la comunión. Ayudémoslos. Ayudémoslos, no es fácil volver. No se lo hagamos más difícil de lo que es. El Padre los restaura. Dice la palabra de Dios: recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Si el Señor le recibe, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que posiblemente seamos los próximos, no sé, porque nadie está exento. Hace 30 años conozco al Señor, hace 30 años que le estoy pidiendo que no me deje apartar, porque se me pasó por la cabeza un montón de veces. Y cada uno conoce su debilidad. Estoy convencido que fuera de Él no hay vida, no hay oxígeno, no hay posibilidad. No solamente será mi mal, será el mal de mis hijos, será el mal de mis nietos, que posiblemente los tenga que ver totalmente ajenos a la vida de Dios y morir en medio de mucha tristeza. Hermano mío, yo no sé si alguno está queriendo hacer la valija para irse. Capaz que alguno hoy estaba pensando: esto no tiene sentido, yo me parece que me voy. Una vez me llamaron 2 chicas hace muchos años de la iglesia para decirme: mirá, hemos decidido dejar de congregarnos. ¿Van a ir a otro lado? No, nos vamos a ir a vivir como realmente sentimos, todas estas cosas. Queremos ser libres, un montón de cosas más. Una falsa libertad. Una libertad que es para muerte. A lo mejor alguno está en el segundo cuadro, alguno está cuidando chanchos, a alguno le está yendo pésimamente mal. Hermano, es hora de volver. Así le preguntaron a un creyente que viajaba en tren, le preguntó a otra persona que estaba enfrente, dijo: dígame, ¿qué hora es? Es hora de volver a Dios, le dijo este creyente piadoso. Es hora de volver a Dios. La canción es preciosa, es tiempo ya de volver a Dios. La puerta abierta está por Cristo el Salvador. Su cruz unió la tierra con el cielo, es tiempo ya de volver a Dios. Hermano, tiene que haber determinación. Ojalá que ninguno muera cuidando chanchos. Ojalá que todos tengan ese rayito, si nos apartamos, ese rayito de luz pura, que nos hace ver la situación en que estamos y nos hace volver en sí y decir: ¿qué estoy haciendo? Y salgo corriendo. No porque necesito, a lo mejor no necesito un montón de cosas, pero yo necesito a Dios y a Dios lo dejé. Hermano, tené la certeza de que Dios te espera. Me encantaría decirte que todos, pero yo sé que muchos hermanos también. Posiblemente alguno te mire con cara de cogote, puede ser. Y a lo mejor pueda estar yo entre ellos, que Dios me libre, pero todo puede ser. Pero eso no cambia el hecho de que Dios te espera, como la primera vez, con un vestido nuevo, con restauración, no con perdón, restauración. Volver a ser como antes, como si nada hubiese pasado. Tenemos un tiempo para orar y terminamos así nuestro encuentro. Amantísimo Dios y Padre eterno,
queremos darte gracias y bendecirte una vez más, como al principio, porque no haber sido por tu misericordia, Señor, ya hace tiempo que habríamos sido consumidos. Ninguno de nosotros estaría en el camino. Señor, ninguno de nosotros te habría conocido. Pero te damos gracias, Señor, dice tu palabra, que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y en esta hora queremos rogarte por cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la verdadera condición de nuestras almas. Señor, si alguno está haciendo la valija, que en este mismo momento, Señor, la pueda vaciar, la pueda volver a guardar, entendiendo, Señor, que no hay vida fuera de ti. Señor, si alguno lo ha malgastado todo y hoy está sufriendo las consecuencias, te imploramos, Señor, que ese rayo de tu luz pura le ilumine, Señor, para que tenga la experiencia preciosa que tuvo este muchacho, Señor, de la necesidad de volver a la casa de su padre. No permita, Señor, que mueran fuera del camino. Señor, no nos aflige tanto morir, sino cómo y dónde, cómo y de qué manera. Señor, tú eres poderoso para guardarnos sin caída, dice tu palabra. Te imploramos en el nombre del Señor Jesús que los guarde, Señor, en el camino. Ninguno de nosotros, Señor, está exento. Por eso queremos implorar muy especialmente, Señor, hoy por los que están sufriendo la consecuencia, Señor, de tu lejanía. De la lejanía de ellos, Señor, de tu presencia. Señor, que tú les ilumines, que en esta hora, Señor, resplandezca luz a su alrededor, que puedan ver la situación, que puedan vislumbrar tu corazón, que puedan volver, Señor, y que tú les restaures, que los podamos volver a ver como al principio. Señor, que tú deshagas todas las obras del maligno que se habrán amontonado sobre sus vidas, que les impiden volver. Señor, que tú rompas todas esas cadenas, Señor, que les atan, que les impiden. Que tú los traigas, Señor, con cuerdas de amor, que la casa se llene. Señor, nos has dado una casa más grande. Señor, danos la gracia de llenarla, no solamente con personas nuevas, sino con todos los que habiendo pasado hoy están lejos. Señor, que sea un tiempo de restauración de los matrimonios que se malograron también, de los hijos que se apartaron. Señor, tú eres poderoso para restaurar lo que comió la oruga. Así dice tu palabra, tú eres el único, Señor, que puede hacer esto. Imploramos por ellos y por nosotros mismos una vez más. Guárdanos los hermanos en fraternal amor. Te lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.